establecida. No obstante, podemos ver también desde el punto de vista demográfico cómo se relacionan estos contenidos con la cantidad de habitantes y con las características de determinadas poblaciones. Aquí tenemos, por ejemplo, dos casos, dos casos que son países y que también son lenguas, países que tienen lenguas propias en Europa. Un caso son los holandeses. Estamos hablando que su proyecto en Wikipedia tiene 730.000 artículos, a pesar de ser una lengua que hablan relativamente pocas personas, 16 millones de habitantes, o el polaco, que tiene 814.000 artículos y es hablado por 36 millones de personas. Sin embargo, si vemos a los hispanohablantes, que somos muchos más, pero que mayoritariamente no somos europeos, a pesar de que es una lengua de origen europeo, estamos hablando que somos 450 millones, sin embargo, en Wikipedia los artículos creados en español son mucho menos que los creados en polaco y los creados en holandés. ¿Por qué? Porque es importante la cantidad de personas que hablan una lengua, pero más importante que esa cantidad de personas constituyan una masa crítica demográfica, aquellos que nos referimos como base de la fecundidad científica. Y es importante entonces la cantidad de esos habitantes que tienen acceso a la red, pero más importante que es la capacidad de esos habitantes, de esos ciudadanos, de esas personas, de crear conocimiento, porque fíjense que casi hay un polaco, existe un hablante de lengua polaca por cada 10 hispanohablantes ya conectados a la red. Por tanto, no solo la conectividad se vuelve decisivo, las características que tenga determinada población para crear conocimiento, para convertirse en una masa crítica demográfica desde el punto de vista de la sociedad de la información. Si lo vemos ya insertando las perspectivas de cómo es los accesos a las redes y cómo nuestro país se mueve dentro de este contexto, aquí tenemos el gráfico que publica la Unión Internacional de Telecomunicaciones, este es el del año 2010, sobre el desarrollo de las tecnologías de la información y las comunicaciones en el mundo. Promedia tres aspectos: el acceso, el uso y las habilidades. Van del verde al rojo en dependencia de el nivel de actividad que tengan esos indicadores en cada uno de los territorios. Como ven, nuestro país está del naranja al rojo en acceso y el uso. Sin embargo, en las habilidades, no solo nuestro país está en verde, que es el indicador de mayor desarrollo, sino que está en cuarto lugar mundial. O sea, solo está superado por Grecia, por Finlandia y por Corea del Sur. ¿Qué quiere decir eso? Que Cuba, con muy poco acceso, con muy poco uso, dos cosas que tienen un condicionamiento económico muy fuerte y un condicionamiento material muy fuerte, ha logrado formar a prácticamente todos sus recursos humanos en el dominio de estas tecnologías. Por tanto, podemos decir que potencialmente la población cubana, tomando aquellos indicadores que vimos y aquellos ejemplos que vimos de otras poblaciones, es prácticamente en su 100% masa crítica demográfica para crear información en la red. A pesar de ser un país pequeño, con pocas acceso todavía a estas tecnologías, pero de alguna manera a través, como se explicó aquí por el profesor Ernesto, por las características universales del acceso a la educación en nuestro país y del acceso a este tipo de herramientas, podemos disponer de una población con una capacidad de crear información en estos escenarios. Y aparte de eso, bueno, Cuba es también una sociedad que le ha dado una gran importancia a la creación por su población y al conocimiento por su población de la información, y se ha, en términos de sociedad de la información, está en un estado relativamente desarrollado cuando uno compara sus indicadores. O sea, podemos decir, por ejemplo, del informe que Cuba presentó a la cumbre de Estoril en Portugal en el año 2008, que Cuba tiene un graduado universitario por cada 10 habitantes, o que Cuba tiene más de 200 centros y áreas investigativas tecnológicas de investigación, 115 de los cuales son grandes centros de investigación. ¿Y qué cosa quiere decir eso? Que son centros de información, de producción de información de vanguardia en determinadas ramas del conocimiento, como la salud, por ejemplo,
en que el país ha logrado estar al más alto nivel internacional. Ahora, viendo todo este conocimiento anterior, ¿cómo pudiéramos, es una utopía plantearse crear una enciclopedia colaborativa con estas características desde Cuba? Primero tendríamos que ver qué características tenemos para eso, ¿no? Ya hoy en el país se han venido extendiendo el uso de herramientas de este tipo, como la Encarta, como la propia Wikipedia a la que nos referíamos, y son consultadas por estudiantes, por profesores, y también veíamos, y se explicó por qué en la clase del profesor Ernesto que ya referimos, el país no tiene toda la conectividad que deseáramos para propiciar, a pesar de la prioridad que le ha dado a la educación, a la salud, a la investigación científica, a las universidades, para propiciar todo el desarrollo de colocar esta información en la red como lo pudiéramos hacer con los recursos humanos que hoy tenemos. Ahora, hay otras características que favorecen este tipo de proyectos. Primero, la mayoría de los usuarios está en redes institucionales. ¿Y qué cosas son esas redes institucionales? Pues centros de investigación, hospitales, policlínicos, bibliotecas, centros de universidades, centros de educación superior. ¿Qué quiere decir eso? Que son centros de producción de información de alta calidad. Pudiéramos decir que son personas que en su inmensa mayoría son profesionales o son estudiantes universitarios que están en vías de ser profesionales. ¿Y qué cosa es un profesional? Alguien que se inserta de manera, pudiéramos decir, líder en lo que llamamos masa crítica demográfica. Si decimos, por ejemplo, que en Infomed Cuba tiene más de 100.000 usuarios en esa red, que es nuestro personal de la salud, estamos diciendo que tenemos una alta capacidad de crear información en este campo sobre temas de la salud. Por otro lado, también está la capilaridad de estas redes. Con todas sus limitaciones, podemos decir que son redes que llegan a todos los municipios del país. Aquí se decía en la primera clase que en cada municipio del país hay al menos un Joven Club, en la inmensa mayoría más de 2. Y que son puntos de acceso a la red, y se decía también que los Joven Club son la plataforma para este proyecto. Pero a la vez, en los municipios, en todos los municipios del país, existe al menos un museo, existe al menos una biblioteca. ¿Qué cosas son? Almacenes, repositorios de contenido, de información. O sea, y organizando nuestros recursos, podríamos decir, informativos, y nuestros recursos de conectividad, podemos hacer que esta herramienta se construya desde abajo. O sea, que no sean contenidos que sean solo en la capital del país o en la capital de una provincia, sino que sean realmente con un sentido democrático y participativo, donde todas aquellas personas, independientemente del lugar donde estén en el país, que tengan una información valiosa que aportar, puedan integrarse a través de espacios como los Joven Club de computación electrónica o la biblioteca de un policlínico, si es un profesor universitario, un médico, de una sede universitaria me refería, pueden integrarse al trabajo desde cualquier lugar del país en la creación de este tipo de contenido. Y por último, que es algo que el país ha venido haciendo hace muchos años. O sea, nuestro país es de los pocos países de su magnitud que ha desarrollado toda su literatura docente propiamente. O sea, no somos como otros países pequeños que están en la necesidad de importar esa literatura, incluso de encargarla en países mayores más desarrollados. ¿Y qué cosa es la literatura docente? Pues la sistematización de toda la cultura conocida, desde las matemáticas hasta la historia, hasta la filosofía, y son contenidos que ya están producidos en el país. Lo que habría que sistematizarlo y aprovecharlo para construir este tipo de herramientas.